Buenas tardes. Vamos a hablar ahora, ¿se acuerdan que en el video anterior habíamos llegado a desarrollar que había tres modelos básicos de los fenómenos de vida? El exponencial, que solamente estudiaba el fenómeno de vida en el periodo de vida útil; Weibull, que a Weibull le preocupó no solo la vida útil, sino el desgaste. En realidad empezó estudiando el desgaste. Y el Gumbel del mínimo, que solamente estudió la problemática en el desgaste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces vamos a empezar a desarrollar estos modelos en forma particular. ¿Sí? Vamos a empezar con el exponencial. Lo voy a poner porque vamos a ver cuáles son las características, para entender las características de este modelo y para ver por qué yo digo que el exponencial se utiliza solamente en la vida útil. Acordate que los modelos continuos tenemos una función de densidad de probabilidad que hay que definir. Pero primero vamos a definir el dominio. El dominio en la mayoría de los modelos relacionados con los fenómenos de vida es el siguiente: mayor o igual que 0. Acá sí puedo garantizar que el valor mínimo de la variable es 0. ¿Está claro o no? Acá sí puedo garantizar que el dominio mínimo de la variable es 0. Mayor o igual que 0. La función de densidad de probabilidad de este modelo es la siguiente: lambda por e a la menos lambda x. Esa es la función de densidad de probabilidad. Lo que observamos en este modelo es que hay un solo parámetro. ¿Cuál es el parámetro del modelo? Lambda. Por eso habíamos dicho que este modelo estudia el fenómeno de vida en la vida útil. Porque, ¿te acordás en la curva Baniera? ¿Cuándo lambda era constante? En la vida útil. Es un parámetro, ¿o no? Ahí tenés. ¿Entienden? O sea, siempre que relacionar. Por eso es importante describir cómo se desarrollan los modelos para entender las funciones, ¿o no? ¿Sí? Bien, tenemos el parámetro. Si dibujo, otra cuestión muy importante en los modelos continuos es la gráfica. Porque con la gráfica entiendo muchas cosas, ¿sí? Esta función, para un cierto valor de una altura exactamente igual a lambda, el modelo es asintótico a más infinito. Este es el modelo exponencial, O sea, si yo dibujo la gráfica, si dibujo gráficamente la función, ¿sí?, que está en el pizarrón, ¿sí?, me encuentro con esa gráfica que está acá abajo, ¿o no? ¿Entendido o no está entendido? Y puedo garantizar que el área bajo la curva entre 0 e infinito, ¿cuánto vale? 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. ¿Por qué explico este modelo si bien ya no se debería usar? Bueno, muy sencillo, porque la matemática en este modelo es bastante sencilla. En los otros también, pero acá se va a entender un poquito más. Yo lo que voy a definir de este modelo, es la g exponencial de x. ¿Estamos de acuerdo? La g exponencial de x. ¿Qué era la g? La probabilidad de que un elemento dure x o más. O sea, si yo vuelvo a dibujar la gráfica, la vamos a dibujar un poquito más grande, ¿sí?, para la altura x. Esta es la gráfica. En realidad no corta, cuidado, esto no corta, acá me salió mal. En realidad es asintótica, ¿no? Es asintótica la función, ¿no? A x, si agarro un valor de x cualquiera, por ejemplo este valor de x,
lo que va a calcular esa g exponencial es esta área que estoy rayando en rojo. Es esta área que estoy rayando en rojo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, en teoría, ¿cómo se calcularía esta área? Como la integral entre x e infinito de lambda por e a la menos lambda x diferencial x. Bien. Y hago una aclaración para el resto de las variables continuas. Nadie les pide que ustedes, a nadie les voy a pedir que calculen integrales, solamente que entiendan el concepto. ¿Sí o no? El concepto es que estoy hallando un área, ¿o no? Y la manera de hallar un área es con cálculo integral. No hay otra. No hay otra, no les voy a mentir. ¿Está claro o no? No hay otra. Lo que pasa es que en estadística estas integrales son a veces muy sencillas de calcular y a veces ya tengo software y aplicativos que me las permiten calcular sin necesidad de yo hacer las integrales. ¿Está claro? Pero tengo que tener en claro cuál es el concepto, porque si no, no entiendo lo que me da el aplicativo o el software. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí o no? Bien. Fíjate vos que si yo desarrollo, en esta sí la voy a desarrollar para que la entiendan, si yo desarrollo, esto me da directamente menos e a la menos lambda x entre x e infinito. ¿Sí? Porque me va a quedar lambda sobre lambda, ¿o no? Lambda sobre lambda se va, ¿o no? Me queda el negativo. Bien. Si yo desarrollo esta ecuación por regla de Barrow, me queda menos e a la menos infinito, menos más e a la menos lambda x. Esto tiende a 0. ¿Y qué me quedó? Me quedó e a la menos lambda x. Bueno, esta es la g. Justamente la g exponencial, ¿sí?, de x es directamente e a la menos lambda x. Y no necesito hacer ninguna integral. Esto me sirve para cualquier valor de x. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Está entendido? Bien. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Qué más vamos a definir de este modelo? Los otros conceptos estadísticos, ¿no? ¿Sí? La moda, por ejemplo. En este modelo, la moda sería el valor donde la función es máxima. Hay un solo valor donde la función es máxima. ¿Dónde es ese valor? En 0. Bueno, x. ¿Dónde x tiene un máximo? O sea, perdón, la función, ¿para qué valor de x tiene un máximo? En 0, ¿o no? ¿Sí o no? O sea que podemos garantizar que la moda es igual a 0. La moda es igual a 0. ¿Sí? Bueno, la mediana, ¿qué hacemos? Igualamos este valor, agarro e a la menos lambda x, lo igualo a 0,5, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Y despejo el valor de x que satisface esta ecuación, ¿o no? Y eso va a ser la mediana. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido? Despejo. De esa ecuación, despejo y busco cuál es el valor de x que hace que esta expresión me dé 0,5. O sea que el área a la derecha me dé 0,5. Y si el área a la derecha me da 0,5, ¿cuánto vale el área a la izquierda? 0,5. ¿O no? ¿Sí o no? Bien. ¿Entendido? ¿Está entendido? Bien. Si yo calculo la esperanza matemática, o sea, mu, y hago la integral entre o no, toda esa integral, que voy a poner la expresión para que lo entienda, o sea, la integral entre 0 e infinito de x por lambda por e a la menos lambda x diferencial x, no es una ecuación, no es una integral directa, o sea, es una integral que hay que desarrollarla por partes, ¿o no? Pero no importa, ¿no? Acá el objetivo no es que ustedes calculen integrales. Créeme que esta integral, cuando la desarrollás,
te da exactamente 1 sobre lambda. La inversa de lambda. 1 sobre lambda. ¿Está claro o no? Y la varianza, o sea, sigma cuadrado, que no es otra cosa que la integral entre 0 e infinito de x al cuadrado por lambda por e a la menos lambda x diferencial x, y todo esto hay que restarle hay que restarle 1 sobre lambda al cuadrado, porque es la media al cuadrado, ¿sí o no? ¿Estamos? Créeme que al desarrollar esta integral, esto te da 2 sobre lambda cuadrado. Y si le resto 1 sobre lambda cuadrado, me va a quedar que la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Y mira qué interesante. Si la varianza vale 1 sobre lambda cuadrado, esto significa que el desvío estándar, ¿cuánto vale? 1 sobre lambda. ¿O no? Y es igual a la media. ¿O no? ¿Cuánto vale la esperanza matemática? 1 sobre lambda. Esto quiere decir que el coeficiente de variación, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el coeficiente de variación? 100%. ¿O no? Es un modelo cuyo coeficiente de variación me da exactamente igual al 100%. Exactamente igual al 100%. Mirá si no es heterogéneo. O no. O el comportamiento de la variable no es heterogéneo. 100%. 100%. ¿Está claro o no? Bien. Bueno. Ahí tenemos al modelo exponencial, ¿no? Aplicaciones del modelo exponencial. Aplicaciones, ¿sí? Bueno, en principio el modelo exponencial fue desarrollado para estudiar los fenómenos de vida siempre y cuando la única causa de la falla sea el azar. ¿Está claro o no está claro? ¿O no? Pero quiero hacer una aclaración al respecto. El modelo exponencial responde también a un proceso de Poisson. ¿Entienden por qué? Ahí vamos a ver el proceso de Poisson más adelante, ¿no? Porque hay modelos continuos que responden al proceso de Poisson. Este es un caso. Cuando veamos el proceso de Poisson vamos a ver en qué se aplica la exponencial, si es que se aplica. Pero el fenómeno de vida se aplica solamente en estos casos. Y solamente estos casos se dan en la vida útil del elemento. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Entendido? Tomé este modelo para que vos veas cómo se calculan las características. Características. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno. Vamos al otro modelo. Modelo de Weibull. Weibull. En realidad él empezó estudiando el esfuerzo a los que eran sometidos los materiales. ¿Ya? Él descubrió que a medida que un material se lo somete a un esfuerzo, el material se desgasta, se fatiga y por supuesto termina rompiéndose. ¿Está claro o no está claro esto? ¿Sí o no? Bien. Por lo tanto, Weibull en realidad estudia el fenómeno de vida, o empezó estudiando el fenómeno de vida desde un punto de vista. ¿Qué punto de vista? El punto de vista de el esfuerzo, o sea, resistencia a la rotura. A rotura. Resistencia a la rotura. Resistencia a la rotura. ¿Sí? Es el único modelo que estudia el fenómeno de vida desde este punto de vista, del esfuerzo del material hasta que se rompe. Pero Weibull también se dio cuenta que esto estaba relacionado con la duración. Por lo tanto, también estudia su modelo la duración hasta la falla.
O sea que Weibull puede estudiar el fenómeno de vida desde dos puntos de vista. El punto de vista de cuánto dura el elemento hasta que falle, acordate que exponencial solamente duración, ¿o no? O el fenómeno de vida desde el punto de vista del esfuerzo del material hasta que se rompe. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Bien. Ahí está. ¿Está claro el tema, o sea, de cómo se estudia o qué es lo que estudia Weibull? Bien. El modelo, la función de densidad de probabilidad. Función de densidad de probabilidad es omega por 1 sobre beta a la omega por x a la omega menos 1 por e a la menos x sobre beta a la omega. Este es el modelo de Weibull. Este es el modelo de Weibull. ¿Está claro? ¿Sí? Mira qué interesante. ¿Cuántos parámetros hay en este modelo? Dos. Un parámetro es omega y el otro parámetro es beta. Omega y beta. Omega es un parámetro, se denomina parámetro de forma. ¿Por qué? Porque afecta la forma del modelo. De forma. Y beta es un parámetro de escala. O sea que beta está medida en las mismas unidades que la variable. Si la variable está medida en toneladas, beta es tonelada. Si está medido en horas, beta es horas. ¿O no? ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Sí o no? Es un parámetro de escala. Y este parámetro, si estudiamos al fenómeno de vida desde el punto de vista de la duración, este parámetro coincide con el famoso MTBF. MTBF. En cambio, si estudio a la variable desde el punto de vista de la resistencia o esfuerzo, a esto se lo llama valor característico de resistencia. ¿Sí? O resistencia característica. Resistencia característica. ¿Está claro? Bien. Entonces, si hay un parámetro de forma, quiere decir que depende del valor que tome omega, la forma del modelo cambia. Y esto es muy importante entenderlo, porque la forma me indica qué es lo que está pasando con el elemento. ¿Qué es lo que está pasando con el elemento? Es muy importante esto, entenderlo, ¿eh? La forma cambia. ¿Sí? Mire qué interesante. Mire qué interesante. Si beta es el MTBF, la inversa de beta puede ser considerada una tasa de falla, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está claro? Entonces podríamos decir que en un sentido, 1 sobre beta es parecido al lambda, ¿o no? ¿Está claro o no está claro? ¿O no? Si beta es un tiempo promedio entre fallas, la inversa de ese tiempo promedio me está dando la tasa de falla, ¿o no? Eso. ¿Sí o no? ¿Está claro? Bien. ¿Y por qué es importante esto? Te lo voy a mostrar. Mirá. Permitime borrar acá.
que ya lo tenés. ¿Sí? Ya lo tenés. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar en forma esquemática todas las formas que puede tomar la Weibull. Todas las formas que puede tomar la Weibull. La forma clásica de Weibull, o la deseada por Weibull, o la deseada por los fabricantes de un elemento, seamos más apropiados, ¿no? Es esta forma. O sea, lo que queremos es una simetría totalmente negativa, ¿o no? ¿Por qué queremos una simetría totalmente negativa? Porque lo que nosotros deseamos es que el elemento que compramos, correcto, y que vamos a usar, dure lo más posible, ¿o no? ¿Está claro o no está claro? Yo quiero que dure lo más posible. Fíjate vos que, ¿dónde está la mayoría de los elementos? ¿Sí? Bien lejos de cero, ¿o no? ¿Sí o no? Bien. Ahí tenemos. Esta es una forma. Pero esta forma, ¿cuándo se da? Se da cuando omega es mayor a 3,6. Bueno, hay un montón de decimales. Usted en el apunte lo tiene. 3,60 y pico, ¿no? No voy a dar todos los decimales porque no tiene sentido. ¿Está claro o no está claro? ¿O no? Cuando omega es mayor a 3,6, se da esta simetría. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando es más propenso en el elemento la falla por desgaste que por azar. Dicho de otra manera, es más probable que el elemento falle por desgaste que falle por azar. Entonces, si yo observo en el elemento que estoy fabricando que la duración de ese elemento tiene esta forma, me quedo tranquilo que el elemento es más propenso a fallar por desgaste que por azar. ¿Entendido o no está entendido? ¿Sí o no? Está. Pero tenemos otra forma en Weibull. Por ejemplo, podemos tener esta forma, totalmente especular a la anterior. O sea, una simetría netamente positiva. Netamente positiva. ¿Y esto cuándo se da? Se da cuando el valor de omega es menor a 3,6 y pico, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Está? ¿Y esto cuándo se da en los elementos? Cuando es más propenso en el elemento la falla por azar que por desgaste. ¿Sí? Es más probable que el elemento falle por azar que por desgaste. Eso es lo que se llaman elementos no confiables, ¿o no? ¿Está claro? Porque puede fallar en cualquier momento. ¿Entendido? ¿Sí o no? Pero hay un elemento, una forma en Weibull, hay una forma en Weibull, ¿sí? Que es la siguiente, la voy a hacer en otro color. Cuando, ¿sí?, tengo una distribución perfectamente simétrica. Y esto se da cuando omega es exactamente igual a 3,6 y pico. Y acá podemos decir que la propensión de la falla está equilibrada. Es tan probable que el elemento falle por azar que por desgaste. Y acá viene un error conceptual de muchos autores y muchos, ¿sí?, profesores de estadística. Creer que porque me da una campana simétrica es la famosa campana de Gauss. Nada que ver. Nada que ver. Y entonces ustedes van a encontrar en algunos libros que Gauss, la campana de Gauss, estudia la duración de un elemento. Mentira. Es de Weibull, no es de Gauss. Que sea la campana simétrica no significa que sea una campana de Gauss.
Porque además, ya lo vamos a ver, pero te lo anticipo, el coeficiente de variación de este modelo es mucho mayor al 20%. En cambio, las campanas, esas famosas de Gauss, tienen coeficiente de variaciones mucho menor al 20%. No tiene nada que ver, pero nada que ver. Pero en Weibull hay un caso particular, muy importante. ¿Cuál es ese caso? Voy a hacerlo en otro color, ¿sí o no? Azul. ¿Listo? Cuando omega es exactamente igual, perdón, me equivoqué acá, vamos a borrar acá y vamos a volver a dibujar esto, porque me equivoqué. Esta es la f de x, ¿no? Entonces, esta función se corta en 1 sobre beta. Se corta en 1 sobre beta, Se corta en 1 sobre beta. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando omega es exactamente igual a 1. Y si yo tomo 1 sobre beta como lambda, ¿con qué me encontré? Con la exponencial. Y mira qué interesante. Si yo desarrollo la función, la desarrollo para omega igual a 1, mira cómo me queda la función. ¿Sí? Para omega igual a 1, la función, mirá. Me va a quedar 1, no lo pongo, 1 sobre beta, a la 1 no lo pongo, x a la 0 es 1, por e a la menos x sobre beta. Y como yo dije que 1 sobre beta es lambda, ¿esto cómo me quedó? Lambda por e a la menos lambda x. ¿Y esto qué es? La exponencial. Entonces, ¿tiene sentido explicar la exponencial en un fenómeno de vida? No, porque estudiando Weibull, ¿qué estoy estudiando? Todo. Todo. Lo que me interesa a mí rescatar de esta investigación es que empezaron a ver qué pasaba si omega podía valer menos que 1. Si podía valer menos que 1. Porque omega puede tomar cualquier valor, ¿no? Pero ¿puede valer menos que 1? Bueno, para Weibull no. Weibull decía que el valor mínimo de omega era 1. Pero no puede valer menos que 1. Eso es lo que se empezaron a preguntar los ingenieros, ¿no? de la fábrica. Entonces, lo que sí descubrieron que omega jamás puede ser 0. Omega no puede ser 0 y no puede ser negativo. Eso está claro. Pero puede tomar valores menores que 1 y mayores que 0, ¿o no? ¿Y con qué se encontraron? Lo voy a hacer con otro color, ¿no? Para que lo vean. ¿Con qué se encontraron? Lo hacemos acá, en este. Se encontraron que el modelo era asintótico a 0 y asintótico a infinito. O sea que esto se da cuando omega es mayor que 0 y menor que 1. ¿Sí o no? Asintótico a ambos ejes. Pero existe el modelo. El modelo existe. Lo que pasa es que este modelo no tiene moda. No tiene moda, ¿o no? No hay moda. No se puede definir la moda, ¿o no? ¿Está? Fíjate vos que en el modelo de omega igual a 1, la moda es 0, ¿o no? Y a medida que omega va aumentando, la moda va siendo cada vez más grande, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero en este caso no existe la moda. Moda no hay. Es inexistente la moda. Y entonces dijeron, ¿dónde se da este problema? Este problema que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Sabes dónde se da? ¿Te acuerdas la curva de Davies? La vamos a volver a dibujar. Acá. La vamos a dibujar acá. Chiquitita. Chiquitita. ¿Sí? En la curva de Davies, ¿te acordás que tenemos un periodo de nacimiento, vida útil y envejecimiento? Bueno, justamente este problema se da en el nacimiento. O sea, pobrecito Weibull, Walodi, o no, se murió sin saber que su modelo estudiaba el fenómeno de vida en todos los estadios
del elemento, en todos los estadios del elemento: nacimiento, vida útil y envejecimiento. ¿Sí? Es uno de los modelos más importantes para la confiabilidad, ¿eh? ¿Está claro? También es el más complicado y el más complejo, pero bueno, es el más importante. ¿Entendido o no está entendido? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, aplicaciones del modelo, expectativas de vida de cualquier elemento de fabricación, de fabricación. Cualquier cosa que usted fabrique, auto, desde un tornillo hasta un auto, la duración o la resistencia a la rotura de ese elemento, Weibull. ¿Entendido o no está entendido? ¿Sí? Bueno. Y el otro modelo, y así terminamos por hoy, para dar los tres modelos básicos, o explicar teóricamente los tres modelos básicos, es el modelo de Gumbel, pero no cualquier Gumbel, sino la Gumbel del mínimo. Gumbel del mínimo. Tengo que hacer una aclaración. Como los modelos Gumbel se utilizan para muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, que después iremos viendo, ¿sí? No podemos acotar el dominio de la variable. Por lo tanto, en este modelo en particular, vamos a decir que el dominio de la variable está comprendido entre menos infinito e infinito. Entre menos infinito e infinito. La función de densidad de probabilidad de este modelo es la siguiente: 1 sobre beta por e a la x menos tita sobre beta por e a la menos e a la x menos tita sobre beta. Cuidado que acá hay una doble exponencial, ¿Estamos de acuerdo? Hay una doble exponencial. Tenemos e a la menos e. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Si yo dibujo el comportamiento de este modelo tiene un comportamiento con asimetría muy pronunciada negativa. Y vemos que hay dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de este modelo? Parámetros de este modelo son tita y beta. ¿Sí o no? Tita es la moda de la variable, o sea que en este modelo la moda es muy importante de la variable, tita, y beta, depende de las aplicaciones, por supuesto, ¿sí? Tendrá un tratamiento muy parecido al de Weibull, ¿sí? Muy parecido al de Weibull en el sentido de la duración, ¿no es cierto o no? Bueno, ¿está claro? Entonces, ¿dónde se da este modelo en aplicaciones, ¿no? ¿Dónde se da este modelo? Bueno, este modelo solamente se puede aplicar en expectativas de vida cuando la única causa de la falla es el desgaste. ¿Y esto dónde se da? En los seres vivientes. Seres vivientes. Sean unicelulares o pluricelulares o sistemas mucho más complejos que usted quiera entender. ¿Sí o no? Esto es lo que estudió Gumbel en principio, ¿no? Y solamente se aplica a los seres vivientes. Gumbel descubrió que los seres vivientes, estamos hablando siempre de falla natural, fallan por desgaste exclusivamente. Y esto me permite estudiar las expectativas de vida. Expectativas de vida. Por supuesto que cada grupo étnico va a tener un beta y un tita diferente. Por ejemplo, en la Argentina, ¿les interesa? Bien. En la Argentina, los varones tienen una expectativa de vida aproximadamente de... Expectativa es la esperanza matemática, ¿o no? Aproximadamente de 75
75, 77 años y las mujeres de 85, 89 años. ¿Sí? ¿Entendido o no está entendido? ¿Eh? En países como el nuestro siempre la mujer vive más que el hombre. ¿Eh? En Europa es un poquito más. En Europa es un poquito más. O sea, estamos hablando de 90 y pico para las mujeres y casi 80 para los varones. ¿Y a qué se debe todo eso que te estoy diciendo? Se debe mucho a cultura, ¿sí? Alimentación, ¿sí? Y forma de vivir. Ahí está. Todo esto está estudiado, ¿no? Está estudiado. Después se descubre que, por ejemplo, los que comen a base de pescado viven más que los que comen, por ejemplo, carnes rojas, y los que comen carnes blancas viven un poquito más que los que comen carnes rojas, ¿correcto? Y todos estos, si no hacen una dieta balanceada, ¿correcto?, vivirían menos, ¿o no? Pero los que tratan una dieta balanceada, o sea, que acompañan carnes con verduras, ¿o no?, y no comen solamente carne o solamente verdura, viven mucho más de los que comen solamente carne o solamente verdura. ¿O no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en el próximo video vamos a ver más cosas sobre estos modelos o los modelos contiguos. ¿Sí?